Hola, esta es la clase de la Biblia libro por libro volumen 2. Aunque ya no voy a estar al frente de la clase de escuela bíblica dominical en la iglesia, estoy teniendo el deseo de poder compartir con ustedes este estudio del volumen 2 y los que siguen, si Dios nos lo concede. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos por quienes podrán estar observando este video y te pedimos para que tú nos guíes para estudiar tu palabra y poder aprender todas las enseñanzas que tú has querido dejarnos en cada uno de los libros que hiciste que escribieran personas a las cuales tú guiaste. Gracias te damos por tu palabra y por la oportunidad de conocerte más a través de ella. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esto. Amén. Muy bien, como les menciono, no tengo ya una clase, pero a esta la vamos a llamar la Biblia libro por libro, volumen 2, y estaríamos iniciando en este tiempo lo que sería esta es una lección de introducción en la que le llaman estudio panorámico e introductorio y estaría viéndose de manera general Éxodo, Levítico y Números, que de hecho son los libros que se van a estar trabajando, estudiando en este primer parte del volumen 2. La unidad con la que vamos a iniciar es la unidad 1, donde Dios prepara a Israel para la libertad. Este sería también el estudio número 1, desde Egipto hasta Canaán. Pero no olviden que esta es la lección que se llama un estudio panorámico o introductorio de todo lo que se vería en estos 3 libros. Para el contexto, se están considerando los 3 libros de manera completa, pero en cada uno como texto básico, que en esta ocasión sí quiero compartírselos así solamente como texto básico para hacerlo más introductorio. Estamos en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 17, Levítico capítulo 6, del 8 al 13 y Números capítulo 33, un solo versículo que de hecho va a ser el versículo clave de memoria, para la memoria, y el capítulo 34, versículos del 13 al 15. Y pues vamos a observar que el versículo clave o el que queremos usar para memorizar sería este de Números 33:53, que dice: y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea nuestra propiedad, vuestra propiedad, ¿sí? Repito la última frase, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Como verdad central vamos a encontrar que el relato de los actos poderosos de Dios, llevando a Israel desde Egipto hasta Canaán, nos muestran, además de su poder, su amor, el cómo salva y su guía. Entonces esto es lo que nos va a quedar en esta lección como verdad central. Y en las metas de enseñanza-aprendizaje nos pide demostrar o de que demuestres, te pide demuestra tu conocimiento general de los lugares que recorrió Israel desde Egipto hasta Canaán. Y también te pide que demuestres, o sea, demuestra cuál es tu actitud hacia el compromiso de Dios de cuidar y bendecir a quienes le obedecen y guardan sus mandamientos. Entonces, esta parte creo que sí se acerca mucho a nosotros. Lo que quisiera como mostrarles como estudio panorámico del contexto, como ya les mencioné, que sí vamos a ver solo porciones ya en el estudio básico del texto básico. Entonces, sí quisiera mencionar algo introductorio que nos sitúe donde iniciaremos a ver el capítulo 3 de Éxodo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que anteriormente Jacob y su familia habían llegado a Egipto para vivir en Gosén. Entonces, eso fue el último en el estudio que llevábamos anteriormente. Vimos Génesis, todo el libro completo, y un poco antes de llegar al final, vimos cómo Jacob llega de estar en Canaán, llega a Egipto para vivir allí en la tierra de Gosén.
Y recordemos un poquito esa historia, regresando un poco al capítulo 46, versículos del 26 al 28, que dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces vamos a recordar un poquito que esta viene a ser el delta. Esta es la parte que así se le denomina por la forma que tiene, delta del Nilo. Entonces Gosén se encuentra en este espacio del delta del Nilo, ¿no? Entonces aquí de hecho me encontré esta imagen que nos ayuda mucho. Dice: de Hebrón a Gosén había 350 kilómetros. Y aquí Gosén, dice, es el lugar donde se instaló la familia de Israel y era una región fértil, muy apta para la agricultura, pero también para el ganado, porque ellos son pastores de ovejas, bueno, son pastores, ¿no? Entonces, esta es una tierra muy buena para las condiciones en las que ellos necesitan estar. Luego que toda esta generación murió, estamos hablando de los hijos José y los hijos de Jacob, dice: y los israelitas se multiplicaron. Cuando llegó a este punto, subió al trono un rey que no conoció a José y se portó hostil con ellos. Entonces ya había pasado aquella generación que había conocido la salvación que lograron tener por medio de José. Entonces ellos tenían otro tipo de intereses, otro tipo de anhelos, diría yo. Entonces aquí sí fue un cambio en el que este rey se porta hostil con ellos. Y les encontré esta imagen en donde se observa cómo eran pues bastante rudos con los hebreos en las tareas que les habían impuesto. Ahora como eran tantos, decidieron poner el brazo duro con ellos, ¿no? Por de alguna manera estar cuidándose de ellos, ¿no? Eso es lo que vamos a entender en este punto. Faraón, porque vamos a ver que más de un faraón pasaron en el relato que vamos a observar ahora, dice: este faraón los utilizó para construir ciudades y monumentos. De hecho, ahí no hay datos específicos de qué nombre tenía el faraón, aunque también los estuvo buscando como historia, pero si la misma Biblia no los está narrando, entendemos pues que no tenían relevancia en sí, sino el hecho de que fueron hostiles, fueron maltratados por este rey, por sus capataces que él colocó. Entonces aquí vamos a ver cómo pues están en la época donde él se está dedicando a construir tanto ciudades como monumentos, ¿no? Y para encontrar un ejemplo de qué tipo de ciudades encontré que esta viene a ser, porque una de ellas es Pitón, ¿no? Y Ramesés, y encontré esta que decía que la ciudad perdida de Ramesés. Entonces, esta sería un ejemplo de qué estarían construyendo. Este sería alguno de las esfinges sería, y algunos de los edificios que pudieran estarse realizando. Y encontré uno más que es uno muy distintivo de los egipcios, y que todavía hoy en día lo tenemos. De hecho, trataba de ver qué tamaño tienen las personas para darnos una idea del tamaño de estas imágenes, pero no fue posible. Lo que yo veo en estos puntos sería nada más las lámparas para iluminar, para que esto se pueda iluminar a lo lejos, ¿no? O hacia distancia se puedan observar, aún en la noche. Y esto es lo que pude ver. Entonces, ese es el tiempo, ¿no?, en que se encontraban. Dice que para controlar el crecimiento del pueblo hebreo, le impidió la reproducción. Y ustedes, pues, entendiendo quién es el que produce la reproducción en los seres humanos, entonces él obliga, dice, ¿cómo impide la reproducción? Pues obligando a matar a los niños varones que nacieran.
obliga a matar. Y pues me puse a buscar una imagen, pero no era tan fácil. Encontré esta pintura, es una pintura, por eso sí la quise poner. Pero no nos dice de qué época es que estaban representando esta pintura. Y este es un bebé. Pudiera haber sido hasta la matanza de Herodes, pero bueno, me pareció que podría aparecer una imagen como esta para darnos una idea de qué tipo de momento estaban viviendo el pueblo de Israel en ese entonces. Precisamente en este momento es cuando nace Moisés, quien es librado de la muerte, puesto en una cesta en el río. Entonces, como él ya tenía pena de muerte desde haber nacido varón, entonces fue librado poniéndolo en una cesta en el río. Y ustedes ya recuerdan esta parte de la historia que es rescatado por la hija del faraón, ¿no? Entonces, aquí está una imagen que nos hace recordar esa parte de la historia. Él es entonces alguien que se cría, o sea, es criado en el palacio del faraón, ¿no? Entonces aquí ya se da el clamor de los hijos de Israel, fue oído por Dios y les envió a Moisés como su libertador. Entonces aquí ya tengo a Moisés de grande, que nos hace reconocerle pues como el libertador que Dios escogió. Todo esto que les estoy mencionando sería como una introducción o un estudio rápido panorámico para llegar a la parte que nuestro estudio de hoy especialmente nos sitúa. Fíjense que aquí ante la resistencia del faraón en dejarlos en libertad, Dios envía 10 plagas, siendo la muerte de los primogénitos la determinante para permitir su salida de Egipto. Y aquí también les quise mencionar, encontré esta que menciona ahí las 10 plagas y la muerte de los primogénitos, hubo gran clamor en donde aparece pues que todos los primogénitos de cada persona, de cada familia y de cada animal, ¿sí? De cada ganado también, o sea, de todos los primogénitos se dio muerte a todos ellos. Entonces esta es una, pues, como decir, la cereza que se colocó sobre todas las plagas que se presentaron ahí para fin de que pudieran ellos salir libres de Egipto, ¿no? Los hebreos salir libres. Dice que aquí es cuando se instituye la Pascua, que conmemora la esclavitud y celebra su libertad. Y aquí nada más les pongo una imagen en donde se menciona pues que había un cordero, que había algunos guisos, hierbas amargas, que tenían que estar con cierta vestidura y comerlo de manera rápida, apresurada, porque ya estaban para salir, ¿no? Ya era el punto culminante para salir. Esto es lo que aquí podemos observar. Entonces ya es cuando ya llegamos a lo que es el estudio básico del texto básico. Y el primer punto que tenemos aquí es que Dios promete libertad a su pueblo. Y esto lo encontramos en Éxodo 3 del 7 al 17. Y aquí les estoy colocando el texto de manera que podamos leerlo juntos. Dice así, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios,
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Este sería entonces, bueno, nos falta esta parte, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora sí, hasta aquí. Lo que encontramos aquí es que Jehová, le habla a Moisés de una zarza ardiente en el desierto. Este es algo que estamos hablando de que en el desierto son plantas que, pues, en su mayoría no tienen un riego, y pues son demasiado secas, por lo que si una se enciende es algo característico que se encendería todo el arbusto, todo lo que se encuentra allí de vegetación, si así lo quisiéramos marcar. Entonces es un acto extraordinario donde se ve que está ese fuego, pero esto no se está consumiendo. Y esta es la primera llamada de atención a la que acude Moisés, ¿no? Entonces Jehová habla a Moisés y le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y los ha reconocido como suyos para darles una solución. Aquí me llamó la atención porque este texto se me hizo hermoso traerlo a presentarlo como un antecedente porque me pareció impactante decir, los reconoció. Vean cómo dice este texto del capítulo 2 del 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces son suyos, reconoce esto es mío, ¿no? Y viene y los visita ahora. Entonces esta parte me pareció muy, muy importante traerla, muy impactante también, porque eso nos hace sentir como si nosotros fuéramos ahora este pueblo, ¿no? Fíjense entonces que los opresores del pueblo eran los capataces. Y aquí lo que traté de entender con esto de los opresores y los capataces es el significado de quienes se encontraban en esta acción, porque la misma versión de Reina Valera nos dice que eran sus exactores, pero no es una palabra muy conocida para nosotros en nuestro entorno. Entonces me llamó la atención de qué estaría dando de significado el diccionario. Entonces me encontré que dice que es una palabra que viene del latín y que su significado, según el diccionario de la Real Academia Española, son opresores. Estos serían los opresores, pero no me quise quedar nada más hasta allí, sino que me fui al diccionario hebreo de Strong, o el griego, hebreo y griego de Strong, y encontré que la raíz de esta palabra es nahas. Dice que es una raíz primitiva que significa conducir, hacia conducir un animal, un trabajador, un deudor, un egipcio. Dice por implicación grabar o acosar, tiranizar. Y ya como el desglose que les doy como abanico, ¿se acuerdan que les digo que después de los 2 puntos en este diccionario nos ofrece como más opciones de significado? Y nos presenta el angustiar o conducir, oprimir, recaudador de impuestos y luego nos dice capataz. Entonces, quienes estaban al frente de ellos, capataces eran sus opresores, a los que les encargaron que los
cuidaran, ¿no? Que los dirigieran, que les tomaran, les condujeran, ahí según el significado que vimos. Entonces vemos que Dios mismo obrará en la liberación de su pueblo porque le dice, yo los voy a, en lo que acabamos de leer, ¿no? Y les indica a dónde los va a llevar, citando los pueblos que viven allí. Esta es otra cosa que me llamó la atención, porque quizá ahora con más detenimiento me sobresalió al pensamiento de que, mira, les menciona específicamente a qué pueblos, a qué tierra va a ir mencionando qué pueblos viven ahí, o sea, qué tribus viven ahí, ¿verdad? Entonces ahí es donde, entonces Dios les está diciendo, por si esta generación, como ya había muerto aquella que vino de Canaán hacia acá, no recordara de dónde habían venido, entonces Él les está haciendo específicamente de dónde es donde Él espera hacerles tener una tierra. Y encontré aunque se ve muy pequeñito, me di cuenta pues que aparecen aquí las tierras, los nombres de los pueblos que se mencionan en esta lista. Y por ejemplo aquí, aunque no van a aparecer en el orden, aquí leo que son los amorreos. Aquí yo veo los hititas que investigué en el diccionario, que es el nombre que actualmente se les estaría dando a ese pueblo de eteos, porque así los mencionan, ¿no? Los eteos. Serían los pericitas, que serían los fereceos. Estos son los pereceos o fericitas, por la forma del pH que de pronto dices tú, ¿cuándo es pH perecitos? Me dio la idea, entonces ahí voy al diccionario de Google, claro, en la búsqueda que hace uno, y encuentro que ellos son. Entonces aquí está este otro pueblo, y luego vienen los heveos, que aquí tienen también, aquí vuelven a estar amorreos, aquí también tenemos amorreos, y acá arriba tenemos otro grupo más que sean los heveos. Entonces fíjense toda la extensión de tierra que les está mencionando que es para ellos. Aún del otro lado del Jordán es algo que también aquí me está llamando la atención, aun cuando amorreos también están viviendo en este terreno, y hasta acá heveos. Entonces sí nos hace reflexionar de que Dios ya tenía muy claro, Jehová, hasta dónde les iba a dar de territorio, ¿no? Por eso les hace mención de estos pueblos allí. Entonces vemos que Dios elige a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, pero Moisés se cree incapaz. Entonces esta es la parte que él pues lleva un tiempo criado allá con Faraón, ahora tiene un tiempo cuidando ganado acá. Y algo que me gustó mucho de las notas sobre la Biblia de John Wesley, sobre este hecho de que él dice, ¿y quién soy yo para ir a sacarlo? Me llamó la atención lo que él menciona, y me pareció que, bueno, se los puse aquí para compartirlos. Dice, ¿quién soy? Dice él. Dice, se cree indigno del honor e incapaz para el trabajo. Piensa que le falta valor y por lo tanto no puede ir a Faraón. Piensa que le falta conducta y por lo tanto no puede sacar a los hijos de Israel de Egipto. Están desarmados, indisciplinados, bastante desanimados, absolutamente incapaces de ayudarse a sí mismos. Moisés fue incomparablemente el más apto de todos los hombres que vivieron para esta obra, eminente por su aprendizaje, sabiduría, experiencia, valor, fe, santidad, y sin embargo, ¿quién soy yo? Él responde, ¿no? Dice, cuanto más apta es una persona para el servicio, comúnmente menos opinión tiene de sí misma. La verdad me impactó esta última frase, porque precisamente a mí me ocurrió algo así cuando yo estaba trabajando con las señoritas, la Sociedad Auxiliar de Señoritas en la alianza local aquí en la ciudad de Guadalajara. Me tocó participar en actividades a nivel nacional, y cuando por fin llegamos a la asamblea de las señoritas, ¿qué vieron las señoritas para nominarme para ser candidata a presidenta? Ni idea tuve.
En algún momento yo pensé que se estaban burlando, que estaban haciendo burla de mí porque yo estaba muy ingenua, despistada en estas tareas de liderazgo nacional. Y creo que esa fue la primera cosa que yo sentí con relación a que estaban ellas aceptando que yo fuera la siguiente presidenta por los siguientes 2 años. Entonces para mí fue una experiencia y se me repitió esta situación cuando ya para el 2000, previo a esto, yo estaba trabajando a nivel Latinoamérica como vicepresidenta representando a México en la JUBLA, Juventud Latinoamericana, y trabajaba en el Ministerio de Oración, y ahí conocí a presidentes de uniones a nivel nacional de Latinoamérica y tuve contacto para hacer los arreglos de la Antorcha de la Paz de la Oración. Entonces tuve mucho contacto con casi la mayoría de los jóvenes de ese entonces. Cuando llegamos a la asamblea del 2000, resultó que mi nombre vuelve a salir allí a las nominaciones y me lo dijeron, me acuerdo que un día antes. Entonces otra vez volvió a mi pensamiento, es que esto no es posible, yo no creo ser capaz para una tarea tan grande, porque estamos hablando de a nivel Latinoamérica. Pero sí recuerdo haber orado y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé si esto es algo que yo pueda hacer o no, pero si me van a nombrar, yo no voy a decir que no. Si me van a nombrar como candidata, yo no voy a decir que no, voy a decir que sí. Y yo entiendo que es algo que tú estás poniendo allí como tu propósito. Y no es a mí solamente a la que me ha pasado, porque recién he estado platicando con una hermanita de nuestra iglesia, que ella ya es una hermana mayor, y ella me ha platicado que ha tenido la misma experiencia, de que ella se siente indigna de tener, por ejemplo, nosotros. Yo he ido con ella a pedirle que me dé su consejo, que me dé su punto de vista, que me deje convivir como familia cristiana con ella. Y otras hermanitas le han pedido consejo a ella y pues ella misma ha sentido necesidad de dar palabra de exhortación y aún así se considera ella como que, Señor, ¿quién soy yo para que me des la oportunidad de tener estos privilegios de ayudar? Entonces, esta sí es una situación que yo creo que algunos de ustedes también la pudieron haber sentido, y entonces reconocer que cuando más apta es la persona para este servicio, comúnmente nos toca tener menos opinión de uno mismo sobre esto, pero es plan de Dios. Y Él es el que nos lleva y nos usa, ¿no? Eso fue impactante para mí. Dice, Moisés comienza a objetar, pero Dios le da una señal. Volverá a ese monte para adorar con todo el pueblo de Israel. Esta es otra que me llama muy bien la atención, porque él está en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Me puse a leer un poquito ahí atrás del relato, porque nos dice que estaba en el monte Horeb, que también se le llama monte Sinaí. Y entonces encontré aquí, pero fíjense que aquí esta es la parte que me sorprende, porque este mapa me dice que el monte Horeb se encuentra en este punto de aquí, y esto más o menos es el desierto de Sinaí y el monte de Horeb o monte Sinaí. Pero ándale que me encuentro este otro mapa en donde me dice que el monte Sinaí o el monte Horeb está acá en este otro territorio, porque aquí se encuentra Madián, donde precisamente él está en el pueblo donde su suegro, donde él está apacentando las ovejas. Entonces digo, pues que eso significa que no tienen claro la ubicación exacta. Los más estudiosos recuerden que las evidencias de un territorio los encuentran a través de los arqueólogos, que ellos tienen excavaciones y ahí van descubriendo qué es lo que se encuentra en ese suelo, ¿no? Abajo, porque todo se cubre por capas y capas de tierra o de arena. Entonces aquí, pues, si fue de este lado o fue de este lado, pues
pienso que no es tan relevante. Lo que sí es relevante es que esa va a ser la evidencia de que Dios ha sido el que le está llamando y le está enviando porque Él es digno para esa tarea, es justo la persona indicada para esa tarea. Entonces eso sí se me hace relevante porque a veces sí nos toca tener algunas empresas que Dios nos escoge y de pronto Él nos va a poner una señal para confirmar que nos lleva a esa tarea. Entonces, estamos confiados en que Dios tiene la manera de decirnos con claridad, este es el camino que yo estoy poniendo frente a ti y esta es la señal de que yo te estoy mandando. Eso es la parte que me emociona de este relato. Se espera, bueno, entiendo, es el monte Sinaí, así sí lo encontré, y luego encontré estos otros que entiendo que se trata de este espacio de aquí, aunque esto por aquí se me hace más atractivo porque tiene una forma característica, no sé cómo describirla, y miren esta otra porque es como el mismo asiento donde se encuentran las personas, pero esta sería otra visión. Entonces, esto es lo que encontré, pero sin escarbar mucho, porque como es una lección introductoria, tengo claro que vamos más adelante a encontrar detalles que nos van a especificar más estas curiosidades que ahorita estoy mencionando, ¿ok? Eso es lo que yo estoy teniendo como claro, ¿no? Contando con esto. Vemos entonces que Moisés entiende la necesidad de dar un nombre para que el pueblo supiera quién era el Dios de sus padres. Entonces, ese nombre parece ser algo que para él era importante, una necesidad. Entonces, aquí en la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios encontré lo que dice, segunda dificultad de Moisés, ya había puesto una, ¿verdad? Antes. Dice, su ignorancia del nombre del Dios que le ha enviado. Dice, en respuesta, se le dice cuál es el nombre y se tranquiliza con respecto a que los israelitas lo escuchen, según el versículo 18, y que finalmente asegure la liberación de su pueblo, ya más adelante en el 21 y 22, que no vamos a tocar, ¿ok? Dice, en la antigüedad cada deidad tenía su propio nombre personal y era de importancia saber cuál era este nombre, porque solo si se supiera, podría acercarse en oración a la deidad que lo llevó y pedir ayuda. El nombre también era a menudo una indicación de la naturaleza y el carácter de la deidad a la que denotaba. Entonces era importante saber qué características tenía este Dios, o sea, qué era lo que era capaz de hacer, ¿no? Era capaz de hacer por su naturaleza, ¿no? Su carácter, de que estaba formado, por decirlo de esta manera. La palabra que está aquí usándose es, dice yo soy, ¿no? Yo soy el que soy. Entonces, haya, yo soy. Dice que es una raíz primitiva que significa existir. O sea, yo soy. Es decir, ser o convertirse. Yo soy, existo, me voy a convertir o va a pasar, llegar a pasar. Es lo que va a pasar. Lo que me queda en concreto con estas expresiones es el presente, el que ya existe y el que seguirá existiendo, ¿no? Entonces, por esto, cuando nosotros pensamos en la palabra de Jehová, que de ahí es de donde se tomó precisamente el yo soy, Jehová, ahora que ya lo tenemos en la Biblia con esas definiciones, Jehová se dice que es de esta raíz que vimos ahorita, que es allá, existir, que significa el yo existente o eterno, o sea, la existencia presente eterna. Jehová, nombre nacional judío de Dios, Jehová el Señor. Por eso le traducen ahora en las Biblias actuales, se traduce Jehová en lugar de Jehová, le ponen el Señor. Entonces, a mí me sigue gustando Jehová, para ser más franca con ustedes. A mí me sigue gustando Jehová porque pienso en el eterno, el existente, el que existe ahora, existió y va a existir, ¿no? Tiene un ámbito que no tiene un límite de.
Ok, entonces vamos al segundo punto de nuestro texto básico. Dice que Dios instruye a su pueblo acerca de cómo adorarlo. Esto lo encontramos en Levítico 6 de los versículos del 8 al 13. Dice aquí, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En este punto lo que encontramos es que Dios escogió a Aarón y a sus descendientes como sus sacerdotes para ofrecer el holocausto. Aquí la parte que voy a enfatizar es la parte del holocausto, porque precisamente es nuestra parte de nuestro texto, ¿no? Cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. Y él dice que a través de un holocausto. La palabra mismo nos dice que viene de hola, que significa un paso o colectivamente escaleras como ascendiendo. Esta parte ya la habíamos presentado cuando vimos en Génesis, como en los primeros acercamientos que tuvo el hombre hacia Dios, vieron que tenía que ser a través de un holocausto que sería un lugar alto, que decía subir hacia, poner hacia arriba. Entonces aquí es donde vuelvo a traerlo ahora con ustedes. Dice generalmente esto significaría un holocausto, como convertirse en humo. Esta también es parte importante porque en su libro está viniendo esta parte, se resalta que dice que es como convertirse en humo. Es una ofrenda que se convierte en humo y en humo es como asciende, ¿no? Ascenso. Por eso es que viene esta palabra, ascenso, holocausto, sacrificio, subir, un paso hacia arriba, ¿no? Esto es algo que le tenemos que prestar atención para entender entonces que es la ofrenda que se le da y se va elevando hacia la presencia de Dios. Ese sería el holocausto. Algo que también me llamó la atención es que en el diccionario de la Biblia, en la editorial Caribe, encontré que el holocausto se le llama a la palabra enteramente quemada. O sea, es una ofrenda completamente quemada. Nada se va a dejar crudo, es decir, se tiene que consumir completamente por el fuego. Y miren lo que encontré, dice, el sacrificio más antiguo de la Biblia y uno de los más importantes en la religión israelita. De acuerdo con las instrucciones de Levítico 1, el holocausto era la ofrenda total de la víctima sobre el altar. Después de degollar al animal, se rociaba su sangre sobre el altar. Antes de prender el fuego, aquí me faltó una R, prender el fuego, se lavaban los intestinos de la víctima y se acomodaban las partes sobre el altar. En el caso de las aves se les quitaban las plumas y el buche, y ambas cosas se desechaban, pero lo demás se quemaba por entero. Y la parte que no quise perderla era esta última, se ofrecía cada mañana y cada tarde, porque eso es precisamente lo que está relatándose en el texto, que se iba a mantener el fuego constante mañana y tarde, haciendo un ciclo siempre y nunca se iba a apagar. Algo que vamos a encontrar aquí. Entonces aquí es donde encontré el holocausto, el altar del holocausto, que esta sería la imagen que nos encontré sobre el tabernáculo de Moisés y donde se encontraría y estos serían los sacerdotes, ¿no? Que están preparando aquí la víctima para ponerla aquí en este fuego que no se va a apagar. Esta sería una ilustración. Dice que como sacerdote debían usar ropa de lino para ofrecer el holocausto. Esto es algo que llama la atención porque tiene una indicación específica que ellos se tenían que vestir de lino. Entonces encontré estas imágenes de cómo lo presentan algunos
quienes ahora están ejerciendo las mismas ceremonias actualmente, ¿no? Las ceremonias judías. Entonces encontré que viene a ser la túnica de lino, y serían estos los calzoncillos, que de hecho describe bien de dónde a dónde deben cubrirle, ¿no? Y pues esta sería la manera en la que ellos estarían manteniendo, acomodando las partes del animal para que se mantenga constante el fuego, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo estarían ellos con su túnica. Dice, la labor de los sacerdotes era mantener el fuego que fue encendido por Dios. Esto es algo que también me llamó la atención y viene también en el libro, que menciona de dónde se encendió y cómo era tan importante que no se apagara, ¿no? Y se lo dice desde antes de que ocurriera. Eso es lo que está interesante aquí. Antes de que ocurriera, que encendiera Jehová el fuego, les dice, ellos deben cuidar que no se apague. Ok, ya los está instruyendo. Esto viene en Levítico 9:24, dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces aquí me encontré esta otra imagen que sí hace como una representación de cómo fue este fuego desde el cielo hacia la ofrenda que se le estaba ofreciendo, allí se le estaba entregando. Y este es el fuego que de aquí en adelante ya no se apagaba, no se apagó, según entiendo en los ritos y ceremonias que ellos tenían que ir ejecutando, ¿no? Dice ya en la tercera sección, esta es cómo. Entonces aquí tengamos en cuenta que Dios establece que es un holocausto, es decir, un sacrificio en donde viene una víctima y hay un derramamiento de sangre, y eso es algo bien relevante para poder acercarse a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios sin derramamiento de sangre? No se puede. Esto tengámoslo muy en cuenta, nada más lo vamos a repasar un poco al final del estudio. En el punto número 3 dice, Dios conduce a Israel hasta Canaán. Esta sería la otra sección donde vemos en Números 33-53, que fue nuestro texto básico, de texto clave, y el capítulo 34, solo los versículos del 13 al 15, es un texto muy corto, y este sería, ¿no? El de Números 33, dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces aquí es donde estamos viendo que él les está estableciendo que van a llegar a donde está ocupada con estos moradores, pero ellos no van a dejar que sigan morando ahí, ¿ok? Y luego dice Números 34, versículos del 13 al 15, dice, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Esta sería entonces la sección que él está estableciendo qué es lo que van a recibir, pero vamos a ir viendo poco a poco sus características. En este punto entonces encontramos que dice, habiendo hecho un recuento de la travesía del viaje desde Egipto, de frente a la entrada a la tierra de Canaán, Dios les confirma que esa será su propiedad. Entonces, esa parte que sí no la presenta nuestro texto, pero previamente hay un recorrido. ¿Qué fue lo que fueron recorriendo hasta llegar a este punto de la entrada? Entonces, nada más para esto quise mencionarles un punto de entrada. Miren, sería la entrada que tuvieron aquí por Jericó, ¿no? Estaban de este lado del río, entonces sería hacia este punto, y esta es la imagen que nos dice que las flechas nos dicen el recorrido que hicieron, y las punteadas nos dice la extensión del territorio que Dios les prometió, que más o menos es el que estuvimos viendo hace rato en la imagen que presenté. Ok, entonces dice que la repartición de la tierra la harían el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun,
y sería por sorteo. Entonces aquí algo que nos llama mucho la atención es que incluye al sacerdote y Josué para entonces sería el líder porque Moisés no iba a entrar a la tierra. Entonces la parte importante del sacerdote es la que me llamó la atención y me hizo recordar la manera en la que se llevaban a cabo los sorteos. En algunos pasajes de la Biblia hablaban precisamente de lo que era esta forma de que Dios daba su opinión, ¿no? Su decisión de qué hacer. Entonces la palabra de suerte, esta es la raíz en hebreo, que es goral, dice que de una raíz que no se usa, que significa ser áspero, como piedra. Dice propiamente un guijarro, y ya me puse a investigar qué sería esa palabra de guijarro, y encontré que sería una piedra de río, redondeada por el vaivén del río, del movimiento que llevan las rocas dentro del río, normalmente son redondas. Entonces, esta es la característica de esta piedra. Dice, es decir, un sorteo. Ahora nos habla del sentido de esa palabra o ese elemento. Dice, siendo usadas para ese fin pequeñas piedras, figurativamente una porción o suerte, como si estuviera determinado por sorteo. Aquí es donde nos especifica y luego ya con la claridad de echando suertes, ¿no? Entonces esta viene a ser la característica de la que se iba a usar para que se repartiera la tierra. Entonces aquí es donde ya investigué entre el Diccionario Ilustrado de la Biblia Editorial Caribe, encontré lo que llamábamos eso, el Urim y el Tumim. Dice que esta era parte de la indumentaria del sumo sacerdote por medio de la cual averiguaba la voluntad de Dios en casos dudosos. El Urim y Tumim se colocaba en una bolsa dentro o encima del pectoral de juicio y es probable que el sumo sacerdote se lo pusiera siempre que llevara el efod por cuanto usaba encima de este y siempre que fueron a pedir la dirección de Dios. O sea, siempre lo cargaban, ¿no? En este caso. Dice, cuando Moisés legisló para el periodo después de su muerte, mencionó la necesidad de utilizar el Urim y el Tumim. Entonces aquí vemos que era como una costumbre y sí fue en tiempos de Moisés. Entonces como que nos da una apertura, ¿no? A que esta fuera la manera en que se usó para esto y me puse a investigar. Ahora sí que en el internet encontré que viene a ser la indumentaria, si se recuerdan, esta sería la túnica de lino, la blanca que está aquí, pero esta otra tenía las características de poner aquí las piedras que representaban, cada una tenía el nombre de la tribu. Pero fíjense que aquí en este espacio hacia un lado y otro parece haber como unas especies de contenedores para el Urim y para el Tumim, y por la descripción que tiene la imagen quiere decir que el Urim es la blanca y el Tumim es la negra. Ni idea de cómo las estarían usando. A mí se me estaría ocurriendo de que hicieran algo así y se lanzaran, ¿no? Y si caía de un lado, que si caía del otro, entonces sería un sí o un no, o algo en ese sentido, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre, pero parece ser que no hay algo muy claro de cómo se usaban, porque no hay una descripción para eso. Muy bien, entonces cuando Moisés bendijo, ustedes recuerdan que ya para cuando cuando Jacob estaba ya para morir, junto a sus hijos. Entonces cuando Jacob bendijo a sus hijos en su lecho de muerte, profetizó lo que les había de acontecer en los días venideros. Así se registra el texto, ahorita lo vamos a checar. Dice, siendo esta la suerte que recibieron por heredar. Esto es lo que nos llama la atención porque lo mencionamos aquella vez que vimos la lección en Génesis, pero aquí lo quiero volver a traer porque precisamente habla de la repartición y que cuando él bendijo a sus hijos, estas características que les mencionó sobre algo que les iba a acontecer en días venideros, viene a ser la manera en la que les cayó la suerte, ya estando en la tierra de Canaán. Entonces, esto es lo que les quería mencionar. Esta sería una imagen que nos hace recordar, miren qué hermoso, se relaciona perfectamente. Este sería Jacob, aquí estarían sus hijos, y aquí se estaría describiendo dónde estaría cada uno de ellos
en su porción de tierra, de acuerdo a lo que él les estaba profetizando. Fíjense bien, dice así, y cuando llamó Jacob a sus hijos y y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Y yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó mi lecho como león, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Ramá fructífera es José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amarguras, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Mas las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del Altísimo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, a la tarde repartirá los despojos. Está un poco largo, pero en realidad describe las regiones en las que ellos iban a estar ubicados en este sorteo. Y es algo sorprendente. Ya para las aplicaciones de este estudio, lo primero que me pareció necesario presentar es que Dios escucha nuestro clamor. Y me gustó mucho, pues, sobre todo resaltar esa parte de que reconoció, dice, nosotros somos el nuevo Israel por la fe en Jesús, quien se ofreció en sacrificio por el pago de nuestros pecados. Eso nos hace reconocibles a Dios como su pueblo, por lo que ha visto, ha oído y ha conocido nuestras calamidades y opresiones y ha determinado ya nuestra liberación. O sea que yo aquí me veo personalizada como el pueblo, este pueblo que Dios reconoció como suyo,
Entonces, gracias a la fe en Cristo Jesús y a ese sacrificio que ofreció por el pago de mis pecados, me siento yo personalizada como, Dios me reconoció, me reconoció como suya. Esto es lo que quería resaltar aquí en esta aplicación. Ya para el punto 12 vemos que Dios establece la manera de acercarnos a Él. En nuestra lección dice de adorarle, ¿no? Entonces aquí la manera de acercarnos, y es algo que nos vamos a tener que poner claros aquí. Dice, por causa del pecado, quedamos, como dice el texto, destituidos de la gloria de Dios. Para restablecer la relación con Él, debe efectuarse el pago por el pecado a través de la muerte, porque este es el designio que Dios establece para quedar en paz con nosotros ahora que estamos en esta condición de pecado, ¿no? Dice, esto es el derramamiento de sangre. Voy a repetirlo, dice, para restablecer la relación con Él debe efectuarse el pago por el pecado a través de la muerte. Esto es el derramamiento de sangre misma que en la persona de Jesús ahora nos limpia de todo pecado. Porque así dice el texto, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, solo es necesario creerle a Dios que en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe en Cristo Jesús, Él nos ofrece la solución que nos lleva de vuelta con Él. Entonces, ese sacrificio de holocausto es precisamente la representación del sacrificio de Jesús en la cruz, que precisamente ofreció la sangre, que es la que limpia el pecado, pero también la muerte que da por fin pago a lo que Dios demanda que debe ofrecerse por el pecado. Entonces, esa es la manera de acercarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y ir con fe a Jesús para que Él borre nuestros pecados con su sangre, con la acción de su sangre, no las obras que Él hizo. O sea, me cuenta a mí que ya se pagó mi pecado y me lo cuenta a mí. Si yo quiero que me lo cuente y le digo, cuéntamelo. En el punto 3 dice, Dios nos conduce a poseer la tierra prometida. Aquí me llama mucho la atención esto, dice, habiendo creído a Dios hoy en día, en arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos a pertenecer a su reino. ¿Se acuerdan que en Mateo estuvimos observando mucho que para entrar al reino, el reino de Dios se ha acercado a arrepentimiento, que lo decía Juan el Bautista, y fe, creed en el Evangelio y creer en Jesús, que Él era el que se iba a entregar como cordero? Entonces entramos a su reino, no pertenecemos a su reino. Dice, desde ahora gozamos su compañía y su presencia en cada momento del día a día que vivimos aquí en la tierra. Esto es algo que me llama mucho la atención, enfatizarlo muy claro, porque estamos esperando llegar a la presencia de Dios cuando muramos en este cuerpo y nuestro espíritu vuelva a Dios. Pero yo digo que no hay que esperar. Fíjense bien, dice, no tenemos que esperar a partir al cielo para estar con Él, porque ya habita en nosotros a través del sello de su Espíritu Santo. Entonces es algo que yo he estado insistiendo mucho, de que cuando hablamos de Cristo a una persona, no la estamos hablando para que salve su vida hacia la eternidad, la estamos hablando de Cristo para que salve su vida desde el presente. Es decir, que cambie ahora y que no nomás, por lo menos ya aceptó a Cristo y nunca dio frutos de arrepentimiento y de fe en vida, pero como ya decidió que aceptó a Cristo, por lo menos ya salvó su vida en la eternidad. ¿Y quién lo asegura, no? Pero yo digo, es que eso es lo que realmente queremos, solo el futuro, porque no el presente y porque no el día a día. Y esto es lo que yo he querido enfatizar ahora, porque la tierra prometida está aquí ahora con Él y nosotros juntos, porque desde el momento en que dijimos que sí, estamos ya junto a Él y su Espíritu nos hace garantía de que así es. El futuro, sí es cierto, será en la plenitud, ya sin la carga del pecado o de esa parte pecaminosa que hay en nuestro cuerpo, pero estamos hablando que desde ahora se puede probaditas de cielo, y sobre todo para esto forma su iglesia, ¿no? Ok, ya para terminar, entonces veamos que las lecturas bíblicas para el siguiente estudio las vamos a encontrar. Esta fue como un repaso así general. Vamos a ir viendo libro por libro de estos 3
segundo, tercero y cuarto, porque Génesis ya lo vimos. Vamos a ver el capítulo 1 de Éxodo, el capítulo 2 y del capítulo 3 solo los versículos del 1 al 10. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos porque nos permites tener la oportunidad de volver a estudiar tu palabra en este día después de haber dejado una pausa. Te pedimos que nos guíes en la oportunidad de poder seguir estudiando día a día, semana a semana, como lo haríamos en nuestra clase de escuela dominical. Te pedimos que nos guíes con el aprendizaje de este día. Gracias te damos porque tú nos reconoces como tuyos gracias a tu Hijo Jesús. Y te damos gracias también, Señor, porque tú nos estableciste que sin derramamiento de sangre no habría manera de podernos acercar a ti y tener pues esa saldada ya la deuda de la muerte que se debe de ofrecer por el pecado. Gracias por tu Hijo Jesús que hizo posible esto. Y también, Padre bendito, gracias te damos porque en esta fe que tú nos has dicho que si tenemos en tu Hijo y en la salvación que Él ofrece, nosotros tenemos ya una relación contigo desde ahora y no necesitamos esperar hasta la eternidad. Allá será en la plenitud, Padre, pero ahora ya la tenemos gozando y esa es una de las gratitudes que no podemos dejar de callar. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos esta bendición. Amén. Hasta la próxima.